preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué tal, estimados estudiantes? ¿Cómo están? Los saluda como todos los días lunes a las 11 de la mañana su profesor Elmer Flores, para en esta ocasión dar inicio a nuestra semana número 2, que en el caso de geografía corresponde al tema de, a ver jóvenes, primera pregunta de la clase, ¿qué tema veremos el día de hoy? Mientras van escribiendo, voy presentando el material respectivo. Vamos a ver, vamos a ver. No se olvide, el tema que desarrollaremos el día de hoy es cartografía. Y si el tema es cartografía, como se puede ver en su pantalla, preguntamos, ¿cuál es la razón de ser de esta disciplina? ¿Cuál es el objeto de la cartografía? A ver, jóvenes, los voy leyendo. Sí, lo primero que eh, lo que a uno se le viene a la mente cuando habla de cartografía es la elaboración de mapas. Y está bien, pero ¿con qué intención se elaboran mapas? Muy bien, Ángel, para representar la superficie terrestre, para representar los diferentes aspectos que presenta el espacio geográfico. Perfecto. Bien, pero debemos diferenciar entre tres tipos de documentos. Entonces, la cartografía tiene como finalidad representar la superficie terrestre. Pregunto, ¿y en qué tipo de documentos hace esta representación? Fundamentalmente en tres documentos, jóvenes. ¿Cuáles son? Ahí los puede leer. Los mapas, correcto, Ariana, las cartas y los planos. Así es. Mapas, cartas y planos. Ahora que me he posicionado mejor aquí en frente al chat, ¿no? Devolvemos los saludos afectuosos a Ángel Raúl, a Nancy Camila, a Ariana Nicole, a Matías, a Hans, a Doroteo, a Nayeli, a Rosario, Luis Felipe. Sí, sí, siempre hay que recordar a las personas que saludan. Y saludos en general a todos. Muy bien. Mapa, cartas y planos. Ahora establezcamos las diferencias. Jóvenes, los mapas, las cartas y los planos, los tres representan el mismo tamaño de la superficie terrestre. No. Así es. No. Hay diferencias. Las representan áreas que los mapas representan áreas extensas, medianas o pequeñas. Extensas. Extensas como continentes, países o incluso todo el mundo. Es más, cuando el mapa representa el mundo, ¿cómo le decimos? Término muy usado. Está en italiano incluso. Cuando el mapa representa al mundo, le decimos mapa mundi. ¿Recuerda la palabra? Mapa mundi. Y el mundo es un territorio extenso. También lo son los continentes y los países. Vamos al extremo. En cambio, los planos
representan áreas extensas, medianas o pequeñas? Áreas pequeñas. ¿Pequeñas como qué? Ejemplo de áreas pequeñas. Distritos, urbanizaciones. Correcto, Ángel. La ciudad universitaria de San Marcos. Ah, buen ejemplo, ¿ah? Y ya que hablamos de la ciudad, una facultad será representada con mapa plano, jóvenes. La Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Letras y Humanidades, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, serán representadas con planos. Y algo más pequeño que una facultad podría ser, ya olvidémonos de la ciudad, una vivienda, una casa, es representada por mapas o por planos también. Una vivienda, también por planos. Entonces, no lo olvide, los planos representan áreas pequeñas, los mapas áreas extensas, pero queda un vacío en el medio. ¿Y qué tipo de documentos son ideales para territorios medianos como provincias? Para áreas medianas, ¿qué queda, jóvenes? Las cartas. Muy bien. He ahí entonces una gran diferencia. Las cartas. Ahora como se trata siempre de hacer preguntas cada vez más complejas, ahora dígame, la escala, el tamaño de la escala que cada documento utiliza, ¿es el mismo? Si las áreas son distintas, los tamaños de escala también serán distintos. Pero cuidado, le doy un dato, una regla, que es la siguiente. El tamaño del área representada por un documento es inversamente proporcional al tamaño de la escala que utiliza. Dígame la verdad, ¿esto último que he dicho se ha entendido? La mayoría lo ha entendido. Hay algunos profes, no tanto. Ya, un ejemplo para aquellos que no lo han entendido, o más, como dice Ángel. Mira, queda claro que los mapas representan áreas extensas. ¿Estamos bien? Partamos de eso que es sencillo. Los mapas representan áreas extensas, ¿correcto? Ahí no quedan dudas. Lo hemos demostrado. El mundo, continentes, países. Muy bien. Ahora recuerde la regla que le mencioné, que el tamaño del área representada es inversamente proporcional al tamaño de la escala. ¿Qué le estoy diciendo? Que los mapas, al representar áreas extensas, utilizan escalas, completen, grandes o pequeñas. Muy bien, Rosario. Hans, Ariana, Matías, muy bien. Ah, pequeñas, muy bien, excepto, porque tengo que decirlo, ¿quién fue? ¿Quién fue? Se me escapa. Ah, ya, acá está. A Ariana se le escapó. ¿Ah? Estimada Ariana, como le dije, al ser inversamente proporcional, y hemos quedado que los mapas representan áreas extensas, por ende utilizarán escala pequeña. Voy a poner ejemplos después. Vamos al otro lado. Los planos, al representar áreas pequeñas, utilizarán escalas que, complete ahora, escalas grandes. Y donde hay dudas es en el centro.
¿Por qué? Porque en el caso de las cartas, al representar áreas medianas, utilizan escalas que también medianas. Ya, como teoría ya está. Ahora hay que ver los ejemplos. Dígame la escala del mapa más conocido del Perú. Recuerde que la cartografía oficial de nuestro país está a cargo de una institución conocida con las siglas IGN. Así se llama la institución. IGN. ¿Qué significa? ¿Qué significa IGN? A ver quién se atreve. ¿Y de qué será? Y de instituto. La G, sospecha la G de qué será. Como nuestro curso. Geográfico. Y la N está cantada. Todo el país. Nacional. Nacional. No se olvide. IGN. Instituto Geográfico Nacional. Depende del Ministerio de Defensa. Y el ministerio, como todos sabemos, a su vez pertenece a qué poder? No es judicial, no es legislativo, sino al poder ejecutivo. Ese es el orden. ¿Ya? Estado, Poder Ejecutivo, Ministerio de Defensa, IGN. El IGN, repito, se encarga de la cartografía oficial. Elabora una serie de documentos, siendo los más importantes dos. Siendo los más importantes dos. Uno, ¿cómo se llama? Mapa Oficial del Perú. Mapa. Y el otro, Carta Nacional del Perú. Pero como estoy preguntando sobre mapas, de nuevo, yo sé que su compañero hace un momento ya lo escribió correctamente, pero quiero que el resto también lo haga. ¿Cuál es la escala de nuestro mapa oficial? Ángel ya lo hizo, Luis Felipe también, Rosario. Los que no han escrito, háganlo. Profe, pero ¿para qué si ya lo escribieron? Si usted lo escribe, no lo va a olvidar. Y de preferencia, para evitar futuras complicaciones, no está de más que cada 3 ceros los separe para que la lectura sea más rápida. A veces ponemos todos los ceros juntos y por ahí podemos cometer un error. Ya. Es una fracción, ¿correcto? Porque una escala es una fracción, donde el numerador siempre será 1. Pero en este caso, el denominador, ¿cuánto es? 1.000.000. Esa es la escala del mapa oficial del Perú. 1 en 1.000.000 o 1 sobre 1.000.000. Es probable que alguna persona en este salón esté pensando, no lo escriba, pero esté pensando, creo que el profesor se ha equivocado y nadie le dice nada. ¿Cómo puede ser posible que la escala 1 a 1.000.000 sea pequeña? Si le escucho y parece grande. 1.000.000. Ya, si hay alguna persona que ha pensado más o menos así, tengo que decirle lo siguiente. O tengo que preguntarle lo siguiente. Ajá, así es, Ángel. Yo les leo la mente a algunos, ¿ya ven? Yo me adelanto. Y eso es parte y eso a veces es parte del problema, pues. Cuando los docentes creemos que todo se entiende claramente. Por eso es bueno preguntar. Pero, Ángel, usted no está solo. Hay varios también que tienen ese inconveniente, esa duda, que yo ahora vamos a tratar de resolverla. ¿De qué manera? Recordando algunas cosas. En la escala 1, 1.000.000, ese millón que suena número grande, ¿está como numerador o como denominador? He ahí la clave, jóvenes, para entender mejor este asunto.
¿Ese millón está como numerador o como denominador? Está como denominador. Entonces, no es un millón exactamente, es un número, ¿verdad? Sino, ¿qué cosa es? Es 1 sobre 1.000.000. Es decir, de nuevo, le doy dos opciones. ¿Es 1.000.000 o es un millonésimo, jóvenes, en realidad? ¿Es 1.000.000 o es un millonésimo? Y la respuesta es que es un millonésimo. Es la unidad partida en 1.000.000 de pequeñas unidades. Eso es la escala de 1.000.000. Ahora yo le pregunto, ¿un millonésimo es un número grande o pequeño? Porque recuerden que ya no es un millón. Un millonésimo es un número grande o pequeño. Pequeño. No, un millonésimo. Un millonésimo es un número pequeño. Entonces la escala es... Ya, de nuevo veo que algunos ponen grande, ¿ah? Jóvenes, un millonésimo es un número pequeño. Ah, ya. Estaban bromeando seguramente. No, sí, ya casi, casi me da un ataque. Ya, ya, pero Ángel, por favor, no vuelva a hacer ese tipo de bromas. Sí, sí. Ya, entonces, sí, pues marea, es verdad. Eso sí es verdad. Marean, tantos ceros marean, es verdad. Pero jóvenes, yo lo que busco con estos ejemplos es que usted a partir de ahora no aprenda de paporret. Cuando uno aprende de memoria, basta que haya una duda y todo se le viene abajo. Cuando uno tiene dudas, no recuerda muy bien un dato, ¿cuál es la vieja confiable? ¿Qué es aquello que no nos falla? El sentido común, la capacidad de entendimiento de dónde vienen tales o cuales eh, datos. ¿Sí? Ya, otro ejemplo más. Los planos representan áreas pequeñas. Por lo tanto, utilizan escalas que, grandes o pequeñas. Escalas grandes, muy bien. Escalas grandes. Ejemplo de escalas grandes. 1/100, 1/500, 1/1000, 1/5000. Pregunto yo, si tengo a un lado a 1/1000 y tengo al otro 1/1.000.000, de esas dos escalas, ¿cuál es la más grande? ¿1/1000 o 1/1.000.000? ¿Qué escala es más grande? 1/1000. Claro. Y si alguien responde 1/1.000.000, es porque todavía tiene problemas. Que ya nadie tiene ese inconveniente, ¿no? Podemos entonces asegurar que en este salón ya nadie tiene ese tipo de dudas al respecto. Jóvenes, esto es clave para que resuelva preguntas en su primer examen. Siempre viene una pregunta relativa a estos temas, acerca de tamaño de escala. Bueno, espero que haya quedado claro. Y ya que hablamos hace un momento del mapa oficial del Perú, dígame, ¿cuál es la carta más famosa en el Perú también? Es otra creación del IGN. La Carta Nacional. ¿Cuánto es la escala de la Carta Nacional del Perú? No es 1/1.000.000, porque ese es el mapa oficial. Solamente tendría que disminuir un cero. Así es, Venturo. Así es, Rosario. Así es, Ángel. Así es, Luis Felipe. Muy bien, Piero. Perfecto, Hans. 1/100.000 o 1/100.000. Esa es la escala de la Carta Nacional.
Muy bien, Ariana. 1/100.000. Y dígame, una escala 1/100.000, ¿qué tamaño tiene? ¿Grande, mediana o pequeña? Según nuestra teoría, ¿qué decimos? ¿Es un buen ejemplo de escala? Si es carta, escala mediana. 1/100.000, entonces ya sabe, es un ejemplo de escala mediana. Como también lo es números parecidos. 1/50.000, 1/200.000. Esas tres escalas son medianas. De nuevo, ¿cuáles? 1/50.000, 1/100.000 de la Carta Nacional y hasta 1/200.000. A partir de 1/300.000, 400.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 5.000.000, 1/10.000.000, esas ya son escalas ¿qué? Esas ya son escalas pequeñas. Y al otro lado, si 1/50.000 es escala mediana como extremo, las que vienen 1/10.000, 1/5.000, 1.000 serán ejemplos de escala ¿qué? Grande. Jóvenes, ahí están los rangos más importantes. ¿Se entendió? Aquellos que no y quieren tomar nota, aquí va. 1.000, 1/5.000, 1/10.000 son ejemplos de escalas grandes, ¿correcto? Escalas grandes. Ahora, 1/50.000, 1/100.000, hasta 1/200.000. Usted escríbalo, son ejemplos de escalas ¿qué? Esas tres. 1/50.000, 1/100.000 y 1/200.000. Esas tres son medianas. Muy bien, Ángel. Esas tres son medianas. Y lo que venga, 1/300.000, 1/500.000, 1/1.000.000, 1/2.000.000, 1/5.000.000, 1/10.000.000, todas las demás, ¿qué serán? Escalas pequeñas. Me parece que ahora sí se ha entendido. ¿Es así, jóvenes? Perfecto. Y como yo quiero en esta primera parte, donde todavía no he pasado por sacar la segunda diapositiva, si alguien está por ahí pensando, uy, parece que al profe nadie le ha dicho en la diapositiva. Jóvenes, yo sé que estoy en la primera diapositiva. Lo primero que quiero yo hacer es que sin gráficos, sin teoría que usted pueda ver, pueda resolver algunos aspectos importantes. Hasta ahora creo que lo estamos haciendo bien, porque mire, con ejemplos más o menos didácticos, usted ha podido llegar a las respuestas. Pero vamos a ponerle la cereza en la torta. ¿De qué manera? Los mapas presentan tres elementos, ¿correcto? Son escala, símbolos y uno que es muy complejo para la mayoría de entender. ¿Cuál es el tercer elemento que tienen todos los mapas? Ya mencioné dos. Escala, símbolos y el tercero, ¿cómo se llama? Le ayudo. Puede ser cilíndrica, cónica o azimutal. Muy bien. La proyección cartográfica. ¿Y la proyección? ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es su utilidad? Aquí le explico yo. Jóvenes, los mapas, las cartas y los planos, al estar hechos sobre superficies planas como el papel, presentan ¿cuántas dimensiones? Superficies planas como el papel. ¿Cuántas dimensiones nos ofrece? ¿Dos o tres? Solamente dos. ¿Correcto? Solamente dos. Ahora dígame, ¿el planeta Tierra es un cuerpo
de 2 o 3 dimensiones. Nuestro planeta es un cuerpo de 2 o 3 dimensiones. De 3. Ahora, nota algo disímil en esto último que hemos mencionado. Era, profe, ¿qué cosa? Que presentamos en los mapas a la Tierra, que es tridimensional. Dicho de otra manera, la cartografía se encarga de representar a la superficie terrestre. La superficie de la Tierra es tridimensional, pero la representamos en papel, que es bidimensional. Pregunto yo, ¿pasar de 3 dimensiones a 2 dimensiones generará algún tipo de deformación? ¿Sí o no? Representar un cuerpo tridimensional como es el planeta Tierra en un papel que es de 2 dimensiones, ¿presenta o no presenta complicaciones, retos, problemas a resolver? Por supuesto, el principal, todo mapa presenta deformación. Dicho de otra manera, todo mapa es mentiroso. Un mapa nunca dice la verdad sobre el terreno. El único documento donde sí se expresa la forma verdadera de la Tierra, o la más cercana, ¿cuál será? Aquella representación que cabe en sus manos, donde la Tierra aparece en forma más o menos curva, como si fuera una pelota de básquet. ¿De qué documento estamos hablando, jóvenes? Que sí respeta las 3 dimensiones. El globo terráqueo sí respeta las 3 dimensiones de la Tierra. La gran pregunta es, si el globo terráqueo realmente representa la forma de la Tierra, ¿por qué no usamos globos terráqueos entonces? Porque dígame, en un globo terráqueo, por ejemplo, ¿de qué tamaño aparecerá el Perú? Se me ocurre, en un globo terráqueo el tamaño de una pelota de básquet. Un país como el Perú será el tamaño de un dedo pulgar a lo mucho. Y un Perú del tamaño de un dedo pulgar, y en un Perú del tamaño de un dedo pulgar, se podrá observar claramente su división política. En un Perú del tamaño de un dedo pulgar, ¿se podrá observar las características del relieve? No. Entonces ya se da cuenta de algo, que los globos terráqueos son muy específicos o son muy genéricos. Son demasiado genéricos, aportan poca información. Entonces no nos queda otra que prescindir del globo terráqueo y utilizar el papel. Pero de nuevo, cuando presentamos en el papel, ¿qué problema se nos presenta? Que el papel, ¿cuántas dimensiones ofrece? El papel, ¿cuántas dimensiones ofrece? Solamente 2. Pero la Tierra, ¿cuántas tiene? Pero el planeta, ¿cuántas dimensiones tiene? Tiene 3. Ya, al grano, jóvenes. ¿Cómo se llama el elemento de los mapas que me permite pasar de un sistema tridimensional a uno de 2 dimensiones? Para eso sirve la proyección. Dependiendo de cómo yo utilice la proyección, tenemos 3 principales tipos. Por ejemplo, si el plano sobre el cual voy a dibujar la Tierra o una parte de la Tierra envuelve al planeta en una especie de tubo o cilindro, llamaré a la proyección como
Llamaré a la proyección cilíndrica y dígame, en un papel, en un plano, en forma de toda la superficie de la Tierra hace contacto con el papel. ¿Cada parte de la Tierra hace contacto con el papel? No, no toda la Tierra, sino solamente una parte. ¿Qué parte de la Tierra sí hace contacto con el papel? La cintura de la Tierra, ¿correcto? ¿Y cuál es la cintura de la Tierra? El Ecuador, correcto, el Ecuador. Conclusión, si yo quiero representar países o regiones cercanos al Ecuador, ¿qué será lo más conveniente? ¿Utilizar qué tipo de proyección? ¿Cilíndrica, cónica o azimutal? Cilíndrica. O como dijo por ahí, un poquito, o como escribieron por ahí, se me fue el nombre, como área, las latitudes entre 0 y 30 grados. Entre 0, ajá, Ariana fue, ya la villa. Muy bien, Ariana. ¿Ya? Para representar países, regiones entre 0 y 30 grados de latitud, se recomienda proyección cilíndrica. Y jóvenes, y si yo quiero representar áreas de latitud media, es decir, entre 30 y 60 grados, zonas templadas en cuanto a clima, ¿qué se recomienda? ¿Qué tipo de proyección? Ya no la cilíndrica, sino la proyección cónica. Muy bien. Para áreas medianas, se recomienda proyección cónica. Y para zonas cercanas a los polos, para regiones de alta latitud como la Antártida o el Ártico, se recomienda la proyección, muy bien, Piero, llamada azimutal. Pero recuerde, hay tres tipos de azimutal. ¿Hay azimutal ecuatorial? No. ¿Hay azimutal oblicua? Tampoco. ¿Qué azimutal es la que me sirve? Azimutal polar. Correcto, Piero. Correcto, Ángel. Azimutal polar. Muy bien, Luis Felipe Rosario. Y jóvenes, lo hicimos. ¿Qué le pareció esta introducción? Yo siempre me gusta preguntar y consultar. ¿Le parece bien esta forma de trabajo o quisiera que pasemos siempre las diapositivas mientras vamos explicando? Yo por experiencia les digo, me parece a veces que es mejor, al menos en las primeras semanas, hacer una introducción general para ver todos los temas. Profe, pero con las diapositivas y los gráficos aprendo más rápido. Y los va a ver después, por si acaso. Los vamos a ver después. ¿Sí? Perfecto. Lo que pasa, a ver, yo lo veo de la siguiente manera como un reto. Si usted al menos ha entendido el 50-60% sin gráficos, sin teoría escrita, sin dibujitos, ya entendido, imagínese cuando lleguemos a presentar esas diapositivas. Correcto, muy bien, ajá, y también por lo que dice Ángel, para que se comprometan con el tema. Ángel dio en el clavo, también lo hago por eso, no pensaba decirlo, pero también era una razón. Sí, porque a veces cuando se muestra todo sencillo, la mente se relaja, o no pasa eso a veces, jóvenes. Cuando vemos todo ya todo ya masticadito en la pantalla, como que la mente se relaja y dice, ah, ya está, ahí está, ¿no? Sí, sí, es más, hasta uno puede pensar, ah, ya, entonces puedo seguir escuchando mi canción, puedo seguir whatsappeando porque me están escribiendo, y como está fácil, no hay problema. En cambio, cuando vemos que la explicación está compleja o requiere de mucha atención, nada de WhatsApp,
Nada de música, nada de televisión. Nos concentramos al 100. Bueno, eso es lo que he buscado. ¿Sí? Sí, pero fui descubierto por Ángel, pues. No. Ahora sí, jóvenes, vamos al siguiente. Jóvenes, ahora sí, sencillo. Como bajar por una pendiente. Ah, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? ¿Subir un cerro o bajar un cerro, jóvenes? ¿Qué es más fácil? Para el cuerpo humano. La bajadita, ¿sí o no? La bajada es suavecita, no se esfuerza nada. Se deja llevar nada más por la gravedad. Subir es arduo. Bueno, jóvenes, véanlo de la siguiente manera. Lo que hemos hecho al inicio fue subir la pendiente conceptual, la fuerte pendiente. Ahora con las diapositivas que veremos a continuación, vamos a bajar lentamente rumbo a la playa. ¿Profe, playa? Bueno, por playa entiendo, pues, no hago una analogía con la comprensión de los temas, ¿no? La satisfacción de comprender los temas. La cartografía es el conjunto de estudios y de operaciones científicas, artísticas y técnicas que intervienen en la elaboración, análisis y utilización de mapas, gráficas y planos. No lo olvide, mapas, cartas y planos son ejemplos de mapas, cartas y planos son ejemplos de documentos. Son de documentos cartográficos. Diferencias, a ver de una buena vez. Rápido, ahora sí tiene que ser lo más rápido. Mapas, áreas extensas o pequeñas. Mapas, áreas grandes, extensas. Muy bien. Cartas, áreas medianas, correcto, como las provincias. Y finalmente, planos representan áreas pequeñas. Correcto. Ahora vuelvo, pero ya no sobre áreas, sino sobre tamaño de escalas. Mapas emplean escalas. Mapas emplean escalas pequeñas. Cartas emplean escalas medianas. Ejemplo, ¿recuerda? Eran tres. 1/50.000, 1/100.000 como la Carta Nacional y hasta 1/200.000. Ya está. Y los planos utilizan escalas. Así es, Ariana. Y ahora, los planos utilizan escalas grandes. Ejemplo, 1/1000 o 1/5000. Muy bien, jóvenes. Lo han hecho bien. También es necesario mencionar los tres pilares en los que se basa la labor cartográfica. A estos tres fundamentos los conocemos como principios cartográficos. Fueron propuestos por el cartógrafo soviético, porque en esos tiempos existía la Unión Soviética. Ah, hablando de la Unión Soviética, ¿cuántos de ustedes se han despertado muy temprano observando en vivo y en directo la gran marcha en la Plaza Roja de Moscú hace solamente algunas horas? Bueno, yo lo estuve siguiendo, ¿eh? Desde las 2 de la mañana. Me quedé dormido a las 4 ya. Ya no pude seguir todo. Pero vi lo más importante, ¿no? Profe, ¿de qué está hablando? Jóvenes, hoy no es cualquier día. Hoy es 9 de mayo. Claro, yo sé que en nuestro calendario cívico nacional, 9 de mayo no dice nada. Pero a ver, jóvenes, efemérides. Rápido, San Google. 9 de mayo, en la historia universal, ¿por qué es importante? 9 de mayo de 1945. Un día como hoy, jóvenes. ¿Nadie? ¿No encontró nada?
Correcto. La derrota de los nazis. Han pasado 77 años de la victoria sobre la Alemania nazi. Y como hay más o menos 9 horas de diferencia, a eso de las 11 de la mañana, mediodía, hora de Moscú, eran aquí 8 o 9 horas menos. Por eso decía yo que pude ver eso a las 2 de la mañana. Como diría usted, estoy de boleto, ¿no? Pero no por alguna fiesta, por si acaso, derivada del Día de la Madre o familiar, sino por haber visto lo que llamamos la parada militar. Pero qué diferencia, ¿no? Compare usted, pues, la parada militar en la Avenida Brasil por 28 de julio, ¿no? Con la celebración por el Día de la Victoria. Ah, claro, profe, ¿y en qué canal? Ah, eso es verdad. Bueno, no nos queda otro que las plataformas de internet. Hay un canal llamado RT, seguramente lo conoce, RT en español, R de Rusia y T de hoy en inglés. No se burla de mi inglés, pero creo que es algo así como Russia Today, ¿no? O Rusia Today. Bueno, RT. Bueno, jóvenes, esto me hizo recordar el nombre de este cartón que a fines de los 60 y comienzos de los 70 establece 3 principios básicos para la cartografía. A ver, salen las definiciones. ¿Qué dice el primero? Se refiere a la selección de la proyección cartográfica más conveniente, lo que le mencioné. Jóvenes, para países como el Perú, ¿qué es más conveniente? ¿Qué proyección? Para países como el Perú, ¿qué proyección es más conveniente? La cilíndrica. Cilíndrica. Para países como Italia, España o China, ¿qué proyección se recomienda? Cónica. Y para representar la Antártida o el Ártico, ¿qué es mejor? La azimutal polar, muy bien. Pero no solamente tiene que ver el aspecto de la proyección. ¿Qué más nos dicen aquí? Está relacionado con la geometría, las coordenadas geográficas, latitud, longitud y la escala. La escala, claro, como hemos visto, es una relación aritmética entre lo que mide el mapa y lo que mide el terreno real. Correcto. Joven, a partir del primer cuadro, ¿nos puede decir cómo se llama este primer principio? ¿Se atreve o no se atreve? Aquellos que tienen su boletín a la mano lo pueden ver, porque recuerde, todos los PPTs que usted puede ver se basan en el boletín. Ya, aquí va entonces. ¿Cuál es el primer principio cartográfico entonces, jóvenes? Correcto, Ariana, la base matemática. Qué duda cabe, ¿no? Que en la cartografía es importante las matemáticas, ¿o no? ¿Intervienen o no las matemáticas, jóvenes, en la cartografía? Por supuesto, en proyección, porque hablamos de ángulos, en escala. Ahora vamos al segundo principio. Está relacionado a la sustitución de la imagen real de la superficie terrestre por símbolos convencionales. Si vemos la silueta de un avioncito en un mapa, ¿qué significa? Que en ese lugar existe ¿qué? Puede ser el Jorge Chávez o el Velasco Astete en el Cusco o, ¿por qué no? El Rodríguez Bayón en Arequipa. Estamos hablando de aeropuertos. En cambio, si vemos el símbolo de un barquito o de un ancla, ¿qué significará? Lo podemos ver en el Perú, en el Callao, Chimbote, Matarani, Paita, Puerto Marítimo, muy bien. Y si en el mapa, en cambio, aparece la silueta de una vaquita, del cuerpo de una vaca, o de la cabeza de una vaca, ¿qué simboliza? Una zona, una zona
ganadera, una zona pecuaria. Pero pregunto, ¿todos los símbolos en el mapa son de fácil deducción, como en los anteriores casos? Porque, jóvenes, tampoco hay que ser un genio para llegar a la conclusión de que un avión es un aeropuerto, que un bar es un puerto o una vaca es una ganadera. Hay algunos símbolos que son más complicados. Un triángulo invertido, un punto, un círculo con un punto negro, un cuadrado. Como ahí pueden haber dudas, en el mapa hay un recuadro en la parte inferior izquierda, donde sale la lista de lo que significa cada símbolo. ¿Cómo se llama ese recuadro? La leyenda, correcto, Rodrigo. Se llama leyenda. En la leyenda están los símbolos, pero yo no estoy preguntando por los elementos que son los símbolos, sino estoy preguntando por los principios. ¿Cómo se llama el principio relacionado a los símbolos? A ver, ¿quién es el primero? ¿Nadie? A ver, antes de marcar Enter en mi teclado, ¿nadie? 3. Muy bien, Piero. Excelente, Rosario. Correcto, Ángel. Representación cartográfica. Ahí está, miren. El segundo principio se llama representación cartográfica. ¿Qué es? Leo de nuevo. Está relacionado a la sustitución de la imagen real de la superficie terrestre por símbolos convencionales. Antes de proseguir, jóvenes, ¿a qué hora es nuestro receso? A las 11:55, ¿no? ¿Es correcto eso, jóvenes? Usted tiene a la mano Sí, su... profe. Perfecto. 11:55. Entonces nos queda 5 o 6 minutos. Y ahora vamos al tercer principio. Tome en cuenta la selección de lo principal y esencial del tema, según la escala del documento cartográfico. O sea, aquí prima el tamaño de la escala. ¿Cómo se llama el tercer principio? ¿Nadie? ¿Cómo se llama el tercer principio? Muy bien, Rosario y Ángel. También Ariana. Ahí va. Generalización cartográfica. Así es, Piero. Generalización cartográfica. Pero valgan verdades, uno lee y los entiendo, profe, no lo entiendo muy bien. ¿A qué se refiere? Les voy a poner un ejemplo, porque me he percatado que usted aprende rápido con ejemplos. Imaginemos que usted es un operario de la empresa estatal Sedapal y se le ha dejado como tarea revisar el estado de las tuberías en las cuadras 28, 29 y 30 de la avenida Arequipa, en el distrito de San Isidro. Pregunto yo, para una labor como esa, ¿le ayudará mucho el mapa oficial del Perú de escala 1:1.000.000? No. ¿Y saben por qué? Porque si el mapa oficial tiene escala 1:1.000.000 y usted sabe que ese millón es 1.000.000 de centímetros que pueden ser convertidos a kilómetros, si elimino cuántos ceros. A ver, los que son tromes en aritmética se percatan de esto. 1.000.000 de centímetros expresados en kilómetros, ¿cuánto es? No es otra cosa sino que a ese millón eliminarle 5 ceros. ¿Se han percatado de eso, no? Eso es aritmética, jóvenes, ¿ah? Si alguien no entiende eso, no me eche el culo a mí, ¿ah? Eso es meramente aritmética. Profe, no lo sabía. En todo caso, ahora lo sabe. ¿Qué pasa si a 1.000.000 le eliminamos 5 ceros? ¿Qué número me queda?
Un millón que tiene 6 ceros, le elimino 5 ceros. ¿Qué número me queda? 10. Profe, no entiendo. ¿Qué significa eso? Que ese millón de centímetros equivale a 10 kilómetros. Entonces, en la escala del mapa oficial del Perú, 1/1.000.000, cada centímetro equivale a 10 kilómetros, ¿correcto? ¿Estamos bien? Mapa oficial. Un centímetro equivale a 10 kilómetros. ¿Se ha entendido eso, jóvenes? Sí, profe. Mapa oficial, un centímetro equivale a 10 kilómetros. Perfecto. Ya, ahora dígame. En una escala con una equivalencia como esa, donde un centímetro equivale a 10 kilómetros, ¿te puede ver con detalle las tuberías de 3 cuadras? Para que se dé cuenta de lo complicado que es. 10 kilómetros, ¿cuántas cuadras tienen más o menos? Le ayudo. Un kilómetro son como 10 cuadras. 10 kilómetros sería 10 por 10. O sea, en el oficial del Perú, un centímetro equivale a ¿cuánto? En cuadras. A 10 por 10 cuadras. Correcto. En el mapa oficial, un centímetro, que es poquito, tiene 100 cuadras. Pregunto yo, ¿podré ver 3 cuadras? Y si quiero ver, prácticamente usaría un microscopio para ver divisiones en el centímetro, que serían menores a 1 milímetro. A lo que voy es, correcto, Ángel, tipo lupa. Me sirve entonces, a lo que voy, al grano, jóvenes, me sirve entonces el mapa con su escala 1 millón para hacer el trabajo de hacer revisión de tuberías en 3 cuadras de la avenida Arequipa. No me sirve, ¿correcto? No es lo idóneo. ¿Por qué, jóvenes? Porque el mapa oficial del Perú, como mapa que ¿es específico o es genérico, jóvenes? Un mapa, ¿es específico o es genérico? Es muy general. Y para la labor que me están encomendando, yo requiero un documento que tenga información específica. Dígame entonces, voy a leer la teoría. Tercer principio de generalización. Toma en cuenta la selección de lo principal y esencial del tema, según la escala. Dígame, con este último ejemplo, ¿se entendió de la importancia de este principio? Sí, profe. Bueno, espero que sí. Y siendo las 11:55, vamos a pausar nuestra clase para que usted pueda distenderse un poquito. Me imagino, son sentado prácticamente. Estírese, tome un poco de agua para regresar con más fuerza en este último bloque, que será de 12:10 a 1:05. Mis jóvenes, entonces nos vemos dentro de 15 minutos. ¿Le parece bien? Sí, profe. Perfecto. Muy bien, jóvenes, siendo exactamente las 12:10, regresamos. Primero vamos a tomar lista, por así decirlo. ¿Están todos ahí, jóvenes? A ver, escriban en el chat, sí, profesor, o simplemente sí, estamos. Todavía no regresan, se han ido de viaje, se han ido a la tienda. Ah, ya, presente. Así es, jóvenes. Perfecto. Como usted puede ver en pantalla, la cartografía ha evolucionado a lo largo del tiempo y desde el siglo XX, pues, se emplean algunas tecnologías como sistemas de información geográfica, que es el conjunto de hardware y software que nos permite acceder a información de este tipo, la percepción remota, también conocida como teledetección, o sea, detección desde lejos. El principal ejemplo nos lo dan los satélites que orbitan en el espacio y también ya a nivel de la atmósfera terrestre, las fotografías tomadas desde los aviones, fotografías aéreas. Muy bien.
el mapa. Como dijimos, un mapa es una representación gráfica reducida, generalizada y matemáticamente determinada de la superficie terrestre sobre un plano. En un mapa se interpreta la distribución, el estado y los vínculos de los distintos fenómenos naturales, pero también socioeconómicos seleccionados. Existen dos tipos de mapas. A ver, jóvenes, si están atentos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los dos tipos de mapas? Topográficos y temáticos, no lo olviden. Los topográficos se llaman así porque representan las condiciones del terreno. Topo significa terreno. Por eso que usted puede ver en el mapa de la izquierda un Perú donde se observa o no la cordillera de los Andes. Identifica o no en el mapa de la izquierda la cordillera de los Andes a través de diferentes colores. Creo que se nota, ¿no? Ya, eso es un ejemplo de mapa topográfico. Correcto, porque representa la forma del terreno, el relieve, a través, en este caso, según la leyenda, de diferentes tonalidades. En cambio, vemos a la derecha un ejemplo de mapa temático. ¿Por qué se llama mapa temático? Porque se ocupan, se especializan en un... La palabra temático deriva ¿de qué palabra? ¿De qué término? Se especializan en un tema. Por ejemplo, en el mapa que todos vemos a la derecha, ¿qué tema es el que se ha privilegiado? No es de climas, no es de ecosistemas, sino de regiones políticas. Vemos, Madre de Dios, correcto, Ángel, la división político-administrativa. Como vemos en el mapa, la división político-administrativa, ¿me puede decir cómo se llama este mapa temático? Sencillo, se llama mapa político, ¿correcto? El mapa que vemos ahí es un mapa político. Y un mapa político es un ejemplo de mapa ¿qué? ¿Temático o topográfico, jóvenes? Un mapa político es un ejemplo de mapa ¿qué? Temático. ¿Quiere usted más ejemplos de temáticos? Aquí van. Metalogénico. El mapa es metalogénico cuando se observa la distribución de los minerales metálicos. Luego, mapa climático, como su nombre lo indica, distribución de los climas en el Perú. Y tercero, mapa hidrográfico, cuando el tema es la distribución de las aguas, especialmente de ríos. ¿Cree usted que estos son los únicos mapas temáticos? ¿O hay más? Por supuesto que hay más. Ejemplos. Si un mapa nos presenta la distribución de la población, datos sobre la población humana, ¿cómo le llamaremos a ese mapa temático? ¿Mapa qué? Demográfico, correcto. Y si es referente a los relieves, a las geoformas que presenta un país, será un mapa geomorfológico o simplemente llamado morfológico. Si dice geomorfológico, mejor, pero a veces dice simplemente morfológico. Y si es un mapa donde identificamos los estados del tiempo atmosférico, ¿cómo le llamamos ese mapa? Cuidado, no es climático. ¿Sería un mapa qué? Si es sobre el tiempo atmosférico, si está nublado o está el cielo despejado. ¿Mapa qué? Mapa meteorológico. Si es sobre distribución de pastos naturales, agrostológico. Si es sobre las diferentes actividades realizadas en el país,
Mapa económico. Jóvenes, hasta ahí nomás. ¿Se entendió los tipos de mapas temáticos? Perfecto. Si tiene dudas, no se preocupe. Hay un ejercicio que nos va a servir de referente. Principales elementos del mapa, dijimos, son tres. Los símbolos convencionales que están en la tienda, la proyección cartográfica y la escala cartográfica. Jóvenes, esto es sencillo porque lo vimos al inicio. ¿Qué es proyección? Bueno, el dato. La representación de la superficie terrestre sobre una superficie plana sin que haya deformaciones es imposible. En cartografía, este problema se resuelve con proyección, las cuales pueden ser cilíndricas, cónicas o azimutales. Primero cilíndrica. Fue creada por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator. Se obtiene al proyectar la superficie esférica sobre un cilindro tangente a la esfera. Tangente en el ecuador. El paralelo de contacto es el ecuador. Características. En un mapa de proyección cilíndrica, los meridianos quedan como líneas paralelas separadas por distancias iguales, en forma vertical. Los paralelos son líneas rectas paralelas entre sí, dispuestas horizontalmente. 3. Existe mayor deformación en las regiones cercanas a los polos. 4. No es posible representar en el mapa las latitudes por encima de 80. El Perú, dijimos, utiliza proyección cilíndrica, pero hay varios tipos de cilíndrica. ¿Cuál en especial? La UTM. El Perú utiliza la proyección UTM, que son las siglas de Universal Transversal de Mercator. ¿En qué consiste? Cuando el cilindro es tangente al globo a lo largo de un par de meridianos opuestos. En este caso, el mundo se divide en 60 usos, que no son horarios por si acaso, sino son usos de grados de amplitud cada uno. Un planisferio con proyección UTM queda así. Y si hace usted un zoom sobre el Perú, notará que el Perú, al Perú le corresponden tres usos, de 17, 18 y 19, cuyos meridianos centrales son 81 grados, 75 grados y 69. O sea, de los 60 usos en los cuales se divide un planisferio de proyección UTM, al Perú le corresponden tres usos, 17, 18 y 19. Cónica. Considera un cono con vértice en un punto de la prolongación del eje de la Tierra. Sobre ese cono se proyectan los contornos de la superficie a representar. Características. En una proyección cónica, los meridianos se presentan como rectas que se dirigen hacia los polos. Los paralelos se distribuyen en forma equidistante. La proyección cónica, como dijimos, representa con mayor precisión las latitudes medias, que van de 30 a 60 grados. Una proyección cónica es un sector circular, o sea, una parte del círculo, nunca un círculo completo. Y finalmente, la proyección azimutal, cuando la superficie de proyección es un plano tangente a la Tierra. Características de la proyección azimutal en posición polar. El centro de la proyección corresponde a un polos. Jóvenes, en el mapa que se muestra arriba de proyección azimutal, ¿qué polo es el que está en el centro? ¿El norte o el sur? Arriba usted puede ver, es el polo norte, porque se nota Norteamérica, Groenlandia, Europa y Rusia. ¿Se ve o no se ve? Es el polo norte. Ya, justamente, en un mapa de proyección azimutal, el centro es uno de los polos, en este caso el polo norte. Los paralelos son círculos concéntricos y los meridianos son rectas que divergen a partir de los polos. Dicho de otra manera, los meridianos en este tipo de mapas de proyección azimutal polar son o no son como radios. ¿Qué dice? En una proyección azimutal polar, los meridianos aparecen o no como radios, aparecen como radios porque salen del centro, que es el polo. Y no se olvide, todo lo contrario a las cilíndricas. En una azimutal polar, a mayor latitud, o sea, cerca a los polos, existe deformación.
Jóvenes, si gusta lo vemos a manera de rangos. Para regiones de 0 a 30 grados, ¿qué se recomienda? Para regiones de 0 a 30 grados, o sea, de baja latitud, ¿qué se recomienda? Proyección cilíndrica, muy bien. Para países de 30 a 60, o sea, latitud, ¿qué se recomienda? ¿Qué es más conveniente? La proyección cónica. Y, finalmente, para regiones de 90, es decir, de alta latitud, lo más recomendable, ¿qué cosa es? La azimutal polar. No se olvide, completo, azimutal polar, porque también hay azimutal ecuatorial. Azimutal polar. Segundo elemento de los mapas, los símbolos cartográficos, que ya explicamos. Si usted duda del significado de un símbolo, ahora vamos a un recuadro llamado ¿cómo? Recurrimos a un recuadro llamado leyenda. Ahí un ejemplo de leyenda. Escala cartográfica, ¿qué es? Es la razón o equivalencia entre las dimensiones del mapa, cartoplano, y la superficie terrestre, que representa. La elección depende principalmente del propósito del documento cartográfico. Puede ser escala numérica o gráfica. La más común, la numérica, se expresa mediante una razón aritmética o por medio de una fracción. Ejemplo, 1 entre 5 millones o 1 sobre 5 millones. Las principales en el Perú son la de la Carta Nacional del Perú, escala 1/100.000, y la del Mapa Oficial del Perú, escala 1/1.000.000. Jóvenes, ¿en cuál de las dos, carta o mapa oficial, 1 centímetro equivale a 10 kilómetros? ¿En cuál de las dos, 1 centímetro equivale a 10 kilómetros? ¿En la Carta Nacional o en el mapa oficial? Muy bien, en el mapa oficial. Y dígame, ¿se atrevería a decirnos en la Carta Nacional 1 centímetro a cuánto equivale? Bueno, le quito un cero. Diría, en la Carta Nacional, 1 centímetro equivale a en la Carta Nacional, 1 centímetro equivale a 1 kilómetro. ¿Correcto? En la Carta Nacional, 1 centímetro es igual a 1 kilómetro. En el mapa oficial, 1 centímetro equivale a kilómetros. Perfecto. Ahora es el turno de la escala gráfica o lineal. ¿Qué es? Consiste en uno o más segmentos subdivididos en unidades de la distancia del terreno. Permanece exacta. Ya, una regla, un dato. En toda escala gráfica, cada segmento equivale a 1 centímetro del mapa. En toda escala gráfica, cada segmento, cada división equivale a 1 centímetro. No lo olvide. Y aquí una fórmula para hallar la escala cartográfica. Nosotros usaremos la regla 3 simple. Jóvenes, llegamos a la parte final casi. Ya hemos visto todo sobre los mapas. Ahora es el turno. La carta topográfica. Altimetría, es decir, el relieve, la altitud de la zona que representa, completando estos datos con la toponimia, la cuadrícula e información marginal. Características. La carta topográfica muestra las tres coordenadas: latitud, longitud y altitud. Y para representar lo último, altitud, utiliza curvas de nivel. Estas curvas de nivel unen puntos de igual altitud. Si representan superficie continental, las llamamos líneas hipométricas. Relieve submarino se llaman batimétricas. Propiedades de las curvas de nivel. Dos curvas de nivel nunca pueden cortarse entre sí, salvo que sean acantilados. Toda curva contiene un numerito al costado que se llama cota. ¿Qué indica la cota? La altitud.
La superficie comprendida entre curva y curva se llama zona. Más propiedades. Si las curvas están muy separadas, ¿qué significa? Que la pendiente es suave. En cambio, si las curvas están muy juntas, decimos que la pendiente es fuerte. Y salvo en las depresiones, las curvas más cerradas, ¿qué significa curvas más cerradas? Las más internas, las que están en el centro. Lo normal es que las curvas que están en el centro tengan mayor cota, porque es la cumbre de la montaña. Ahora, ¿en qué casos no se cumple ello? En una depresión. En una depresión es al revés. Pero hay más montañas que depresiones en el mundo. Lo común es que la curva más cerrada sea más alta. Y por último, sobre los planos. Representan a gran escala una porción reducida de la superficie terrestre. No requiere de control geodésico. Es decir, no es necesario saber la proyección, porque es un territorio pequeño. Contiene información muy detallada, parques, calles, avenidas. Los planos topográficos incorporan cotas y curvas de nivel. Hay planos que son topográficos también. Bien, jóvenes. Usted seguramente quería ejemplos de mapas temáticos. Aquí están. Uno, mapa edáfico. Edáfico viene de edafología. ¿Qué estudia la edafología, jóvenes? ¿Qué estudia la edafología? Los suelos. Entonces la uno será ¿con qué letra? Uno en romanos ¿con qué letra? Con la letra B. Dice la B, muestra la distribución de los suelos de la provincia de Ollón. 2, mapa orográfico, oro es montaña. Con la D, representa la configuración del relieve de Sudamérica. 3, mapa demográfico. Demográfico con cuál? Con la C, presenta la densidad poblacional. Y 4, mapa económico. Describe la producción petrolera y gasífera de Ucayali. En el ejercicio número 1, ¿cuál es la clave entonces? En la 1, la letra C. 1, marcamos la C. 1B, 2D, 3A, 4A. Siguiente. Ya, lo que les decía. He ahí una escala gráfica. ¿Qué les dije yo? Que cada segmento en el cual se divide una escala gráfica equivale ¿a cuántos centímetros? A 1. Ya, para llegar a 9, ¿cuántos centímetros hay? Para llegar a 9, 3, ¿no? Entonces sería, vamos lento, 3 centímetros equivalen a 9 kilómetros. Jóvenes, ¿entiende esa primera parte? ¿Está bien? 3 centímetros equivalen a 9 kilómetros. Ya, tercia, tercia. Por tanto, 1 centímetro equivale a ¿cuánto? A 3 kilómetros. Muy bien, ahí está, miren. 1 centímetro equivale a 3 kilómetros. Perfecto. Ahora recuerden lo que les mencioné. Para pasar de kilómetros a centímetros, había que eliminar ¿cuántos ceros? ¿Recuerdan? Para pasar de centímetros a kilómetros, 5 ceros. Ahora, ¿qué haré? ¿Eliminaré o agregaré ceros? Ahora quiero pasar de kilómetros a centímetros, al revés. Tengo que agregar 5 ceros. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo siguiente. 1 centímetro equivale a 300.000 centímetros. Ya, jóvenes, hasta aquí.
¿Se entiende? Era 3 kilómetros, le agregué 2. A 3 kilómetros, al agregarle 5 ceros, se convierten en 300.000 centímetros. Ya, joven, ahí está. Si un centímetro equivale a 300.000 centímetros, de frente, ya sin colocar centímetros, ¿cuánto es la escala? Ahí está. Si gusta, lo puede poner con el slash como está en las claves, como fracción. También se puede expresar así. Jóvenes, en la pregunta 2, ¿qué marcamos? ¿Qué letra? La letra B. Ya, ahora dígame la verdad. ¿Se entendió la resolución del problema número 2? Lo he hecho paso a paso, ¿ah? Perfecto. Vamos a la 3 entonces. Ya, sobre la carta. Veamos la primera proposición. La carta topográfica representa dos colinas y una gran depresión. Veamos. En la parte superior, ¿qué vemos con las curvas? 16. Ah, ya. Antes de eso, sí, lo que pasa es que en la escala que hemos visto hace un momento, hay a la izquierda del cero, existe lo que se llama talón, pero no cambia en nada, estimado Ángel. Ya, ahora sí, vemos en la parte superior que dice 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 y termina en un 3. Jóvenes, eso que vemos en la parte superior, ¿es una montaña o es una depresión? Es una depresión porque se está hundiendo. Muy bien, hay una gran depresión porque es enorme, miren, el tamaño. Y dígame, al sur de la depresión, ¿cómo van las curvas? A ver qué dice. 9, 10, 13, 15. Es ascendente, por tanto, ¿qué es? Es una colina que termina en el 15. Es una colina, es una colina. Y dígame, en la parte superior derecha, 9, 10, 12, 14. ¿Es la ladera o no de otra colina? También, entonces, la primera es verdadera. En la carta se logra apreciar dos colinas y una gran depresión. La primera es verdadera. Dos, la cota con valor 3 representa el punto más bajo. Correcto. Pero es el punto más bajo de una estribación o de una depresión. Estribación es un cerro, joven. Estribación es una elevación. La cota con el número 3 más bien corresponde al punto más bajo de una depresión, no de una estribación. Por tanto, la 2 es verdadero o falso. La 2 es falso. 3, la máxima elevación del sector sur es de 15 metros sobre el nivel del mar. Verdadero, porque no hay cota más alta que 15 en la parte sur. La 3 es verdadero. Y la 4, el área representada muestra en su mayoría relieves de fuerte pendiente. Para que el relieve sea de fuerte pendiente, ¿cómo tienen que estar las curvas? ¿Muy qué? ¿Muy juntas o muy separadas? Muy pegadas. Y no están muy pegadas, hay bastante espacio, ¿no? Por tanto, la cuarta es falsa. Jóvenes, solamente son correctas la 1 y la 3 en romanos. ¿Cuál es la clave? La D. Muy bien. Y la última, la 4. Habla sobre la ciudad de Venecia, que se asienta en 120 pequeñas islas, que forman un total de 150 canales en el mar Adriático. Los visitantes se pierden en sus cerradas calles, por lo que se les recomienda siempre tener a la mano un documento cartográfico de guía. Ahora marquemos verdadero o falso según cada enunciado. 1.
los planos de la ciudad han sido elaborados con una escala grande. ¿Verdadero o falso? Si es una ciudad. Verdadero. Y encima dice plano, es escala grande. 2. Dice, es imprescindible para la lectura del documento la proyección cónica. Para terrenos pequeños, ¿es obligatorio que haya proyección? No, no es necesario. Para territorios grandes sí. Entonces, la 2 es falsa. 3. Todos los canales que son representados con líneas batimétricas. Falso. Las líneas batimétricas se usan para relieve submarino y esto es superficial. Y 4. Sus planos contienen control geodésico. Control geodésico es uso de proyección por encontrarse en el medio del mar. Peor todavía, porque Venecia en el medio del mar. Entonces, jóvenes, ¿cuál es la clave? En la 4. La letra C. Verdadero, falso, falso, falso. Si no logró copiar, están las claves. Muy bien. Ahora vamos a presentar la diapositiva referente a educación cívica. Ya. Bien, jóvenes, se está observando la primera diapositiva titulada Garantías Constitucionales. No. Ah, ya, correcto. ¿Ven? Eso quería preguntar. Ya. Vamos a hacerlo ahora entonces. Ahora solucionamos eso, no se preocupe. Y ahora, Aún nada, profe. todavía. Qué raro. A ver. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, ahora sí, ya está. Sí, a veces se demora, man, disculpen. En todo caso, vuelvo a preguntar, jóvenes, ¿se está observando? Sí, ¿no? Para comenzar. Sí, profe. Sí. Ya está, perfecto. Y jóvenes, ¿qué vimos la semana? ¿Cuál fue el tema principal de la semana pasada en Cívica? Vimos el Derechos concepto, humanos. las características, la evolución de los derechos humanos. Perfecto. Ahora bien, está claro que es deber de los estados la defensa, la protección de los derechos humanos, especialmente los fundamentales, que aparecen en los artículos 1 y 2 de nuestra Constitución. Pero a pesar de eso, jóvenes, ¿se vulneran o no día a día a lo largo del país los derechos humanos de los peruanos? Sí, profe. Y usted sabe que la respuesta es sí, lamentablemente. Ahora bien, ¿con qué herramientas jurídicas contamos nosotros los ciudadanos para que se garanticen derechos protegidos por la Constitución? Ya, a estas 6 herramientas se les conoce como garantías constitucionales. ¿Cuáles son? Habeas corpus, que de repente es la más conocida, acción de amparo, habeas data, acción de cumplimiento, acción de inconstitucionalidad y acción popular. Ya, diferencias.
voy a establecer el siguiente criterio. Primero, ¿ante quiénes se presentan? Jóvenes, de las 6, 5 se presentan en primera instancia ante, le doy dos opciones, el PJ o el TC. Jóvenes, para hablar más, para que usted escriba más rápido. PJ es Poder Judicial. TC es Tribunal Constitucional, ¿sí? Para hacer esto mucho más ágil. Ya, de las 6 garantías, 5 se presentan en primera instancia ante el PJ, ante el Poder Judicial. Solamente una se presenta en primera y única instancia ante el TC. Entonces creo yo que es más fácil mencionar esa única que las otras 5. ¿Cuál es la única garantía que se presenta ante el TC? Está fácil. ¿Cuál es la única garantía que se interpone ante el Tribunal Constitucional? Una que suena parecido. Correcto, Ángel. Correcto, Piero. Muy bien, Luis Felipe. La acción de inconstitucionalidad se presenta únicamente ante el Tribunal Constitucional. He ahí algunas diferencias. Otras más. Las 4 primeras, habeas corpus, acción de amparo, habeas data y acción de cumplimiento, son garantías que se interponen contra personas o contra normas. Cuando digo personas, pueden ser los dos tipos de personas. Personas naturales, como nosotros de carne y hueso, ¿sí? O personas jurídicas, es decir, entidades. Puede ser una institución, ¿no? Una institución, un ente. Y ahí se la pregunta, correcto. Las 4 primeras se presentan contra personas que han vulnerado derechos de otras. Las 4 primeras son contra personas, contra instituciones, o sea, contra personas naturales o jurídicas. En cambio, las 2 últimas, ¿cuáles? La acción de inconstitucionalidad y la acción popular son garantías que se interponen contra ¿qué? Correcto, Ángel, muy bien. Contra normas, que pueden ser unas con rango de ley y otras de menor nivel. Jóvenes, es como darle un pase para que haga gol con arco vacío, sin arquero. ¿Cuál de las dos acciones, popular o de inconstitucionalidad, se presentan contra normas con rango de ley? O sea, normas de carácter superior, normas peso pesado. Muy bien. La acción de inconstitucionalidad procede contra normas con rango de ley. ¿Y cuáles son normas con rango de ley? Bueno, para comenzar, las leyes emanadas del Congreso. ¿Pero acaso son solamente las leyes que emite el Congreso las únicas que tienen rango de ley? Esto es importante, jóvenes. ¿Solamente el Congreso es la institución que emite normas con rango de ley? No. El Ejecutivo también emite normas con rango de ley, pero no se llama ley propiamente, sino se llama decreto legislativo. Un decreto legislativo tiene el mismo peso que una ley. Profe, entonces, ¿por qué no se llama ley? No se llama ley porque no procede del Congreso, sino ¿de quién? Lo dije. Un decreto legislativo no es del Poder Judicial tampoco, es del Ejecutivo. Un decreto legislativo
emana del Ejecutivo. Claro, aquí algunos pueden estar dudando, profesor, yo pensaba hasta esta clase que el poder legislativo era el único que legislaba. Falso. El poder legislativo de repente sea muy conocido porque legisla, pero no es la única instancia en el Perú que elabora leyes o normas con rango de ley. Muy bien. Y dígame, ¿qué otras normas tienen peso de ley? Se va a sorprender. Se va a sorprender. Dígame, ¿alguna vez usted llegó al mercado de su distrito y lo encontró cerrado? Y en la puerta de entrada había una calcomanía o un papelote que decía clausurado tal y abajito por ordenanza municipal. O cerca a su casa. Por lo general, estos avisos van en un parque. Prohibido el arrojo de basura y desmonte. Y se menciona la pena en soles. Y también ha visto, dice, ordenanza municipal. Pregunto yo, guíese por el nombre. Una ordenanza municipal. ¿De dónde deriva? ¿Del Congreso? No. ¿Una ordenanza municipal deriva del gobierno central? No. ¿De dónde deriva? Del gobierno municipal o local. Ya, estas normas también tienen rango de ley. Y dígame, si de un gobierno local emanan normas con rango de ley, ¿de un gobierno regional también pasará lo mismo? Por ejemplo, una ordenanza regional, ¿tendrá entonces rango de ley? ¿Qué cree usted? Una ordenanza, también jóvenes, también. Entonces ya tiene algunos ejemplos de normas con rango de ley. No se olvide, si escuche bien, si una ley, un decreto legislativo, una ordenanza municipal, una ordenanza regional o un decreto de urgencia, ¿cree usted está vulnerando un derecho humano? Usted puede presentar una acción de ¿qué? De inconstitucionalidad. ¿Ante qué entidad? Ante el TC. No lo olvide. Ahora cambio la figura. ¿Y qué pasa si la norma que creo yo vulnera mis derechos? No tiene rango de ley. Por ejemplo, es un simple decreto supremo, una resolución ministerial o una resolución administrativa, cualquiera. Como esas normas que he mencionado no tienen rango de ley, ¿qué procede? Para normas que no tienen rango de ley, ¿qué procede? Muy bien, Ángel, la acción popular. Y la acción popular se presenta no ante el TC, sino ante el Poder Judicial. Jóvenes, ese es el resumen de lo más importante que usted tiene que saber. Dígame, ¿se ha entendido? Ah, en la última parte veremos la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero el grueso de la teoría en cívica el día de hoy es sobre garantías constitucionales que creo que usted ha entendido en forma global. Ahora veremos las particularidades, no se preocupe. Ya, bien. Voy a mencionar por características cómo se llama la garantía que protege fundamentalmente la libertad individual y derechos relacionados o conexos. Muy bien.
Felicitaciones. Esa es la respuesta. Ahí va. Primero, ¿en qué artículo se mencionan estas garantías? En el artículo 200 de nuestra Constitución. Ahora sí. Habeas corpus. Muy bien. Ahora dígame, para proteger los demás derechos, o sea, para defender derechos que no sean libertad individual y libertad de información, ¿qué acción presentamos? ¿Cómo se llama la garantía que protege la mayor cantidad de derechos? Correcto, Ángel. Ahí va. Se llama acción de amparo. Es, tiene mayor amplitud en cuanto a protección de derechos. No lo olvide. Acción de amparo. Esta es fácil. ¿Cómo se llama la garantía que protege su derecho a exigirle, por ejemplo, usted a su municipio que le informe de cuánto se ha gastado en la remodelación de un parque? Así es. Habeas data, libertad de información, de acceder a la información. Ahora, información de empresas públicas o privadas. Nosotros tenemos el derecho de acceder a información de empresas públicas porque son del Estado. Y el Estado es financiado con nuestros impuestos. Por eso tenemos el derecho de saber en qué están gastando, por ejemplo. Sigamos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si el Poder Judicial ya emitió una resolución para que una autoridad cumpla con cierta acción, pero la autoridad en cuestión no lo quiere hacer? ¿Qué tramitamos ante el Poder Judicial? Una acción de cumplimiento para que se cumpla lo que ya se ha resuelto. No se olvide, estas 4 garantías que vemos ahora son garantías contra personas o contra normas. Estas 4 que vemos en pantalla son garantías contra personas, ya sean naturales o jurídicas, que han vulnerado derechos. En cambio, las 2 últimas que nos quedan son garantías que se interponen ¿contra qué? Contra normas. Veamos la primera de estas. La acción popular, ¿contra qué tipo de normas? La acción popular, ¿contra qué tipo de normas? Contra normas comunes. Está bien la idea, Piero. Es decir, con normas que no tienen, así es, Ángel, normas que no tienen rango de ley. Y la última está cantada, jóvenes. La acción de inconstitucionalidad contra normas que sí poseen rango de ley. Ejemplo, las leyes del Congreso, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, las ordenanzas municipales, las normas regionales, el reglamento del Congreso, los tratados. No se asuste, yo sé que muchos dirán, profesor, muy rápido, estoy apuntando. No se preocupe, todo eso lo vamos a ver a continuación. Y no se olvide, otra diferencia es ante quién se tramitan. Miren, ahí está. Las 5 primeras. Acción de habeas corpus, acción de amparo, acción de habeas data, acción de cumplimiento y acción popular se tramitan, se interponen ante el Poder Judicial. En cambio, la acción de inconstitucionalidad solamente se ve en el Tribunal Constitucional. Y ahora sí, la definición de las 6. Son medios de protección de los derechos humanos consistentes en la posibilidad que tiene el titular de un derecho de poner en movimiento el órgano jurisdiccional para que tutele este derecho si es quebrantado o amenazado de vulneración. Primero, habeas corpus. Cuando se vulnera o amenaza
la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. Ya, jóvenes, aquí está bien. Uno cuando escucha hablar de habeas corpus piensa en una persona que está encarcelada injustamente. Perfecto. Pero no solamente la acción de habeas corpus protege el derecho propiamente de libertad individual, sino también derechos conexos, o sea, relacionados, como cuáles. Aquí va uno. El de no ser violentado para obtener declaraciones, como vemos en las películas o en las series, ¿no? No ser detenido por deudas, salvo ya las excepciones que usted conoce. El de los nacionales o de los extranjeros residentes de ingresar, transitar o salir del territorio. O sea, si su derecho a libre tránsito es resquebrajado, ¿qué procede? Habeas corpus. Si su derecho a salir del Perú no lo dejan salir del Perú, habeas corpus. Y no lo olvide, la acción de habeas corpus se interpone ante el Poder Judicial en el Juzgado Especializado Constitucional. Mire el ejemplo que tenemos a la derecha. A ver, los que tienen vista de halcón, ¿qué fecha aparece? ¿Qué fecha aparece? 5 de abril. ¿Recuerda lo que pasó el 5 de abril? Especialmente en horas de la mañana y parte de la tarde, porque eso de las 3, 4 de la tarde se derogó. Es más, mucha gente se levantó, hay gente que duerme muy temprano, 10 de la noche y ya está dormido. Ya aquellos que se acostaron temprano se levantaron con una sorpresa, que no podían ir a trabajar, porque se había establecido la orden de inamovilidad. ¿Recuerda eso? 5 de abril del 2022, hace más o menos un mes. Pregunto yo, con esta disposición del gobierno, ¿se vulneró o no? ¿Se vulneró o no el libre tránsito? Por esa razón, el defensor del pueblo interpuso en aquella ocasión una acción de habeas corpus contra el Ejecutivo para dejar sin efecto el estado de emergencia. Al final, quedó en nada porque el mismo gobierno tuvo que desestimar la medida. Ahí tiene un ejemplo de cuando se interpone una acción de habeas corpus. No siempre es solamente contra la libertad personal, también es contra derechos que, no se olvide esa palabra, derechos que, ahí lo puede leer, derechos conexos, o sea, relacionados a la libertad individual. Siguiente, acción de amparo. Cuando se vulnera o amenaza los demás derechos, excepto los que son protegidos por habeas corpus y habeas data. Por ejemplo, libertad de conciencia y de creencia. Se interpone ante el PJ. Libertad de prensa, información, comunicación y opinión. Libertad de reunión y asociación. Libertad de trabajo y sindicación, o sea, sindicalización. Derecho a la participación individual o colectiva en la vida política del país. Ya, ahí tiene usted otro recorte periodístico. ¿Qué pasó? Bueno, la congregación de franciscanos presentará, dice la noticia, una acción de amparo porque se ha demolido la reja que rodea el convento de San Francisco, donde están las catacumbas. Pregunto yo, abajo lo menciona, ¿qué derecho, según los franciscanos, es el que se está vulnerando con la demolición de esa reja? Se menciona en la parte final de la noticia el derecho de gozar del patrimonio cultural. Pregunto yo, ¿es o no un derecho el patrimonio cultural? Jóvenes, ¿es o no un derecho el que nosotros podamos gozar del patrimonio cultural? Ya, pregunto yo, si se vulnera el derecho al patrimonio cultural, ¿qué acción debe presentarse? ¿Habeas corpus? No. ¿Habeas data? No. ¿Qué acción? Acción de amparo.
Perfecto. Prosigamos. Acción de habeas data, que ya lo expliqué. Cuando se vulnera o amenaza los derechos a los que se refiere el artículo 2 de la Constitución, inciso 5. ¿Qué dice el inciso 5? A solicitar la información que se requiere a una entidad pública. Pero también lo que dice el inciso 6, a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren información que afecten la intimidad personal y familiar. Hemos puesto como ejemplo ahí el caso de un partido político que interpuso ante el Poder Judicial una acción de habeas data. ¿Por qué, profesor? ¿Recuerda usted que había un partido político que sostenía que hubo fraude el año pasado en las elecciones? ¿Recuerda esa noticia? Más de medio año aduciendo fraude. Y aducían que la prueba del fraude estaba en las cédulas de la OMPE y por tanto la OMPE tenía que mostrar la sede del sufragio. Entonces, como quería información, interpuso una acción de habeas data, que obviamente quedó en nada. No se olvide, se interpone ante el Poder Judicial. Siguiente, acción de cumplimiento. Ya, la noticia. Usted la conoce. ¿Quién aparece en la foto? Aparece con mascarilla. ¿Reconoce o no al actual presidente del Congreso? ¿La reconoce o no la reconoce? Por más que se esconda, ¿se ve o no se ve? Creo que sí, ¿no? Estamos hablando de la señora María del Carmen Alba. Ya. ¿Qué dice la noticia? Poder Judicial admite a trámite acción de cumplimiento contra María del Carmen Alba por no vacar al defensor del pueblo. Sucede que el defensor del pueblo, desde el año pasado, ya había terminado, ¿no?, el mandato que le correspondía. Por tanto, ¿a quién le corresponde buscar su reemplazo? Al Congreso. ¿Y quién debería determinar el inicio, ¿no?, el inicio de los pasos administrativos para proceder con la vacancia del defensor del pueblo? La presidenta del Congreso. Por eso es que se interpuso una acción de cumplimiento para que María del Carmen Alba va del pueblo. Al final renunció, no fue necesario. Contra cualquier autoridad o funcionario renuente, reticente, ¿no?, a acatar una norma legal o un acto administrativo. Esta garantía no solo persigue la vigencia del orden jurídico, sino que reclama concretamente el cumplimiento de derechos fundamentales. Se interpone ante el Poder Judicial. Penúltimo, la acción de inconstitucionalidad. Jóvenes, hemos hablado bastante sobre esto. Acá en las normas. Jóvenes, tomen el pantallazo. Ahí está. Leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, reglamento del Congreso, normas regionales y ordenanzas municipales. Jóvenes, están en la diapositiva todos los que mencioné. Ahí están todos los que les había dicho, ¿eh? Para que puedan tomar nota. Que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. Por ejemplo, tenemos una noticia del año pasado. Gobierno de Sagasti todavía. Ejecutivo prepara acciones de inconstitucionalidad por proyectos de creación de distritos. Y la última, y no se olvide, es de competencia exclusiva del TC. La última, acción popular. Ah, correcto. Correcto. Pero no está de más que usted tome los apuntes pertinentes. Contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general, cualquiera que sea la autoridad de la que emanen. Ahí están los ejemplos. Mire en la pirámide, con letras amarillas, ¿se ve o no se ve? ¿No tiene rango de ley? Decreto supremo, resolución suprema, resolución ministerial, resolución directorial, jefatural, etcétera. Ahí están. Y ahí hay un ejemplo. Y por jóvenes, para las claves nada más, la Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada en Asamblea General de la ONU en el año 1989. Reconoce que los niños, o sea, los menores de 18 años, son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones. ¿Cuáles son los 4 principios en los que se basa la Convención? La no discriminación,
el interés superior del niño, la participación infantil y el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Problema número 1. Un ciudadano capitalino interpuso una acción de habeas corpus contra la aplicación de la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19, alegando que provocaba restricciones a su libertad. La garantía constitucional fue desestimada en el Poder Judicial. De lo descrito, identifique los enunciados correctos. ¿Cuáles son correctas? Son correctas 2 y 4. En última instancia, deberá ser presentada ante el TC. Y 4. Fue interpuesta en un juzgado especializado de la provincia de Lima. En la 1 marcamos la letra D. Estas son las correctas, 2 y 4. La 1 y la 3 son falsas. 2. Jóvenes, se la resumo. Un general de la PNP presenta o debe presentar una garantía constitucional porque cree que se ha vulnerado su derecho al trabajo. Si se ha vulnerado el derecho al trabajo, jóvenes, está fácil. ¿Qué garantía procede? Muy bien, muy bien. La letra B, acción de amparo. Captaron la idea principal. Vamos a la 3. Para aquellos que les ha gustado esto de las acciones, ahí puede relacionar. Por supuesto, Leonardo. A ver, la 1, acción de habeas data, ¿con cuál? Acción de habeas data, ¿con cuál? Con la B. El Poder Judicial declara procedente la demanda contra la entidad prestadora de servicios de agua potable por no brindar información. 1 con B. Acción de cumplimiento. Con la última, ante la renuncia de un funcionario de no acatar una resolución judicial. 3. Acción popular. Con la A. El Poder Judicial admite la garantía que permitirá la derogación de una ¿qué? Resolución ministerial. No tiene rango de ley. Acción popular. Y la última, acción de inconstitucionalidad. Un grupo de 5.000 ciudadanos ha pedido al TC la derogación del nuevo decreto legislativo. Un decreto legislativo sí tiene rango de ley. Jóvenes, en la 3 que marcamos, la letra A. 3, la A. Y por último, la 4. Frente a la separación de los padres, se generan las disputas por la tenencia de los hijos. Antes era común proceder a la custodia monoparental a la madre. Claro, por ser madre. Pero gracias a la nueva ley que se sustenta en la igualdad de derechos entre el padre y la madre y en el derecho al disfrute del amor y cuidado de sus progenitores para el niño, se aplicará por regla general la tenencia compartida. Jóvenes, ¿qué se está salvaguardando aquí? ¿Qué principio es el que se está tomando en cuenta? Lo que más le convenga al niño. El interés superior del niño. En la 4, la clave es la letra A. Si no logró copiar las claves, ahí están. 1D, 2B, 3A y 4A. De jóvenes, siendo la 1 y 9, me excedí 4 minutos, 1000 disculpas. Voy a dejar de presentar. Y ante todo, espero que la clase haya sido de su agrado. A mí particularmente me gustó mucho. Cuídense bastante, jóvenes. Nos vemos la próxima semana, siempre a las 11 en punto. Que tenga un buen almuerzo y una excelente semana. Y no se olvide de practicar siempre. Cuídense, nos vemos. Chao.